Vamos a WhatsApp nuevamente. Bienvenidos a los hermanos que se están integrando. Si pueden mantener sus cámaras abiertas, salvo los casos que ya conocemos, por favor abran sus cámaras. Shalom, shalom. Shalom. ¿No se escucha? Ahora sí, se escucha. Se va el sonido y vuelves. Él descendió de los cielos para expiar por mis pecados. No hay nadie en el mundo que me diga que no vive, porque yo he visto su obra en mi vida. Además yo sé que por gracia estoy aquí. Oh, cuánta gracia hay sobre mí. Él descendió de los cielos para expiar por mis pecados. No hay nadie en el mundo que me diga que no vive, porque yo he visto su obra en mi vida. Además yo sé que por gracia estoy aquí. Cuánta gracia hay sobre mí. Yeshua, ten todo es para ti, Ador. No hay palabras que puedan describir. Yeshua, ten todo es para ti, Ador. No hay palabras que puedan describir cuán agradecido estoy de tenerte a ti. Nada me separará de tu amor, Yeshua, Yeshua. Él descendió de los cielos para expiar por mis pecados. No hay nadie en el mundo que me diga que no vive, porque yo he visto su obra en mi vida. Además yo sé que por gracia estoy aquí. Oh, cuánta gracia hay sobre mí. Yeshua, ten
Yeshua, ten todo, todo es para ti, Adón. No hay palabras que puedan describir. Nada me separará de tu amor, Yeshua, Yeshua. Yeshua, el nombre sobre todo nombre. Yeshua. Gracias, Padre, por poder conocer tu verdadero nombre y que ese nombre de salvación está en nuestras vidas. Gracias, porque tú eres el dador de todo. Y así como nos abres los ojos, podemos entender tu amor, tu misericordia por tu pueblo. Que tu palabra es firme y es eficaz. Que todo lo puede. Te damos gracias, Adón Yeshua. Gracias, porque nuestro Abba, Yuhed Bat-Hei, es nuestro Elohim y Él nos ama. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, aquellos que se están añadiendo. Pedimos al Padre que en este tiempo de su palabra nos esté hablando. Entregamos este tiempo en sus manos. Amén. Vamos a orar para entregar el tiempo de la parashá que vamos a estar compartiendo y lo que el Padre nos va a estar ministrando. Gracias, Abba, por este tiempo entre hermanos, por este punto de encuentro donde tú nos converges en un solo objetivo, que es Yeshua, que es tu dabar, tu palabra. Te pedimos que esa palabra revelada, esa palabra que es espíritu y vida, cobre vida en nuestras vidas, en nuestro interior, y podamos crecer en ti, crecer en la emuná. Esa emuná que viene por el oír, por hacer Shema, prestando atención a tu palabra, para que tú nos ayudes a vivirla. Gracias, Abba. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Aleluya. Bienvenidos a todos, amados. Ahí está Noah que se conectó. Bienvenido, Guadalupe. Ahí estás. También muchas bendiciones. ¿Quién más nos saludamos? Está Tatiana también. Shalom, shalom. Vladimir. Beula. Está Beula, sí. Bueno, ahora empezamos ahora Shemot, el libro de Shemot, Éxodo, que nos habla de la llegada de los israelitas, ¿no? Del pueblo de Israel a Egipto. Y que los hijos de Israel, cuando llegaron al pueblo de Egipto, sabemos que estaban en Génesis, cuando estuvimos hablando la semana pasada, había llegado Jacob y que se había encontrado con su hijo José y que estaba ya viejito, que estaba anciano y que el pueblo se unió de vuelta, ¿no? Todos los hijos reunidos y que después leímos que había fallecido y que oró por cada uno de los primogénitos y que oró por los primogénitos de hijos de él y de José. Y oró por cada uno de los hijos de Israel, de Jacob. Y acá podemos encontrar en esta parashá Shemot que los hijos de Israel fueron a Egipto y se encontraron
que cuando nos dice que nombra a todos los hijos, estaba Rubén, Simeón, Leví, Judá, Judá, Isahar, Zebulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Aser. Y Jacob en total dice que eran los hijos de Jacob 70, sin contar a José que estaba en Egipto ya, con sus hijos. Y nos cuenta que falleció José, y que los hermanos tuvieron miedo cuando falleció José, que el pueblo se desequilibre, ¿no? Que se desarme y que el pueblo no sea otra vez como era. Y hubo un cambio de faraones. El faraón cambió y empezó otro faraón en reinado en lugar del que estaba conociendo a Joseph. Y este faraón no lo conocía a Joseph y tampoco conocía la descendencia ni los hermanos. Y tuvo miedo de que todos los del pueblo de Israel, que eran muy prósperos, ellos eran muy fértiles y prolíficos, dice la palabra, y que tuvo miedo que el pueblo de Israel sea mucho mayor que el pueblo de Egipto y que se puedan ellos añadir, ¿no es cierto?, con otros pueblos y que Egipto sea desarmado, que sea perdido, ¿no? Que el pueblo sea mayor y que lo saquen al faraón y que tomen el pueblo. Y dice la palabra que ellos, al tener miedo, por el faraón fueron eh, esclavizados. Y ahí donde vemos que el pueblo fue esclavizado, de este momento empezó a ser esclavo del faraón, de Egipto. Y empezaron a tener trabajos demasiado pesados. Dice que empezaron a trabajar en lo que es la estructura de muchas cosas del faraón, que eran albañiles y que hacían demasiados esfuerzos. Y podemos ver que cuando fue coronado este faraón, dice, un nuevo faraón fue coronado en Egipto, que no supo que Joseph era el que comandaba toda la parte de Egipto, como lo había puesto el faraón. Y dijo al pueblo de Israel, miren, el pueblo de Israel se está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. Tratemos algo contra él. De lo contrario, se multiplicarán y en caso de guerra se aliarán con otros pueblos enemigos y lucharán contra nosotros y abandonará el país. Esto, Éxodo 1, versículo del 8 al 10. Por eso, dice el faraón, nombraron sobre él, sobre el pueblo de Israel, recaudadores de impuestos para oprimir con sus cargas. Los israelitas fueron obligados a edificar ciudades de depósitos para el faraón, que se llamaron Pitón y Ramses, ubicadas al norte, al noroeste del delta del Nilo. Pitón sería la ciudad de Tamis, centro comercial antiguo de Egipto. Sin embargo, cuando más los maltrataron, más se incrementaba y más se expandían. Por eso, los egipcios estaban intranquilos
por los israelitas. Los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel que trabajaba forzado, les amargaron sus vidas. Con arduos trabajos y los hicieron trabajar de albañilería, cuales ellos fueron involucradamente con los trabajos. Y podemos ver que en el capítulo 1, versículo 15 dice, asimismo el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas, una se llamaba Cifra y la otra Pua. Una eran la madre y la hermana de Moshe, también conocidas como Lojebet y Miriam respectivamente. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean en los sillones del parto, fuese niño, deberán matarlos, pero si fuesen niñas, dejarán en vida. Pero a las parteras temieron a Elohim y no hicieron lo que les dijo el faraón de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños, y el faraón de Egipto citó a las parteras y las reprendió. Acá podemos ver, ahí termina la primer alia de esta para allá, y ahora Danilo va a seguir la segunda. Vemos que el faraón estaba muy, pero muy envidioso del pueblo de Israel y que tenía temor porque no quería que el pueblo de Egipto desapareciera, sino que ellos sean poderosos, y los israelitas le ganaban en numerosos, eran mucho más cantidad, y Egipto dice que las mujeres no eran tan fértiles y que las hebreas eran muy fértiles y que superaban la cantidad entre niños y hombres. Y lo que pasó, lo vemos que fue lo que quiso hacer el faraón, una matanza de niños que para disminuir el pueblo. Pero Elohim siempre tuvo el control de lo que quería hacer con el pueblo de Israel. Y lo que vamos a ver en la próxima alia, ahora Danilo lo va a seguir hablando. Si ustedes tienen alguna duda, escríbanlo allí en sus notas y luego al final vamos a estar en el tiempo de preguntas y respuestas y de compartir. Amén. Shalom, Loira, shalom, bendiciones. Aquí desde WhatsApp está con nosotros Loira desde Cuba. Bienvenida. Vamos a empezar la segunda alia. Bueno, en la primera aliyá veíamos que el pueblo de Israel era mucho más fructífero que el pueblo de Egipto, y el faraón no conocía a Yosef, y todo el pueblo de Egipto temía al pueblo de Israel. Y lo que me llama la atención es que cuanto mayores eran las aflicciones, las tribulaciones, cuanto mayor las oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha. Y eso generaba aún más temor de los egipcios a los hijos de Israel. Y eso lo llevo a nuestra vida diaria, y cuando estamos en lugares oprimentes, en lugares de tribulación, en lugares de desierto, es ahí donde el Padre nos lleva a multiplicarnos, nos lleva a bendecirnos. En el desierto nos da su palabra, y la palabra dice
en segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua serán perseguidos. Por lo que las persecuciones como pueblo de Adonai tienen que ser algo normal, porque eso nos dirá que estamos en lo correcto, porque así lo dice la palabra. Y en la segunda aliyá, que empieza con el versículo 18, dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto, que han preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Es interesante cómo Elohim ve con agrado esta acción de las parteras y, y bendice al pueblo y le hace bien a las parteras. Así también nosotros tenemos que sujetarnos a la máxima autoridad cuando tenemos que decidir sobre algo que es nuestro Elohim, más allá de que la autoridad terrenal en ese momento haya sido el faraón. Ellas decidieron no acatar la orden del faraón y seguir la voluntad del Padre. En la segunda aliyá nos cuenta la historia de una pareja de levitas en la que concibe la mujer y da a luz un hijo bueno que esconde por 3 meses. Luego de estos 3 meses, toma una cesta de juncos y la prepara para poner allí al niño, que luego se llamaría Moisés, Moshe, y la hermana del niño se queda atenta a ver qué sucede, porque ellos en Hebreos 11 nos habla que tuvieron emuná. Y nos dice Hebreos 11:23, por la fe, Moshe cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Es importante mantener esa emuná, esa firmeza, más allá de lo que podamos ver con nuestros ojos terrenales, em, porque así lo hicieron. Y, y no temieron al edicto del rey. ¿Cuántas veces hemos visto esto en la palabra? Que cuando tienen que decidir entre la autoridad terrenal y la autoridad máxima, que es Elohim, nos enseña a respetar la autoridad que es Elohim y no temer a lo que nos pueda pasar físicamente, porque el dueño de nuestros cuerpos y nuestros seres es Elohim. Y la emuná supera todo miedo, porque ellos, y en este caso ellos y ellas, las parteras y los padres de Moshe, no temieron al edicto del rey, porque tenían emuná. Y en Marcos 5:36, las palabras de Yeshua son: no temas, cree solamente. Y es tremendo cómo la emuná nos hace vivir confiadamente en que tenemos un Elohim que guarda de nosotros, y aunque desacatemos
la orden del rey, la orden de la autoridad terrenal, por guardar lo que Él nos dice, seremos bendecidos como las parteras. Y también el, el profeta Moshe tiene una relación con el Mesías. Sí, sí. Estamos viendo que Moisés es el profeta dado por Elohim para el pueblo de Para Israel, libertar para libertarlo. al pueblo de Israel. Sí. Y hacemos la similitud con Yeshua. Amén. Y tiene bastantes similitudes. Una de ellas es justamente el hecho de cuando también Yeshua nació, un emperador mandó matar Y así es. a los niños, a los bebés. ¿Mm? Herodes, sí, Herodes. Entonces podemos ver que de esta misma manera, allí Moshe dice, en una de sus declaraciones, dice proféticamente que Adonai iba a levantar un profeta como él y que a ese profeta tenían que seguir. Y estaba hablando justamente de Yeshua. Amén. 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 Y la palabra del nombre de Moshe, que viene de la raíz Mashá, que significa sacar, porque Moshe sacó al pueblo de la tierra de Egipto y Yeshua nos sacó de la tierra del pecado, de la muerte y del mundo. Amén. Bueno, vamos a continuar Sí. con la tercera. Antes de continuar, quería saludar. Allí está Loipa. Shalom, Loipa, bendiciones. Qué bueno. Deben estar allí Naomi también y Jessy, tal vez. No sé si andan por ahí. Ahí están, ahí están. Shalom. Shalom, bienvenidas. Bienvenidas, hermanas. Bendiciones. Qué bueno poder estar en contacto con ustedes también. Vamos a ir a la tercera alía, capítulo 2, versículos 11 al 25. Comienza con el versículo 11 que dice: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hombres que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Es interesante ver cómo desde un principio Elohim había escogido a Moshe y ya tenía ese celo por sus hermanos, eh, por esa injusticia por la que pasaban. Y el asunto es que aún no era el tiempo, porque recordemos las profecías, aún no se había cumplido el tiempo de la liberación del pueblo y era necesario que Moshe se fuera un poco de tiempo para que pueda ser cumplida en tiempo y en la forma en que Adonai quería. Y eso nos enseña que muchas veces nos afanamos aún por las cosas de Adonai, por las cosas que tenemos que hacer, que queremos hacer para el reino, y las hacemos en nuestras fuerzas. Y acá está el ejemplo en el que Moshe asesina a una persona
a un egipcio. Y eso nos enseña que en nuestras fuerzas, aún teniendo las mejores intenciones, aún queriendo hacer su voluntad, nos podemos equivocar y muy probablemente sea así cuando es en nuestras fuerzas. Porque Adonai tenía preparado otra manera y en otro tiempo mucho mejor que sería. Y volviendo al tema de las aflicciones, en 2 de Corintios 4, 17, 18 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es un versículo, un pasaje muy hermoso en el que representa nuestra esperanza, en el que podemos estar confiados de que no hay nada que se compare a ese eterno peso de gloria que habrá en aquel momento. Y en relación a ese peso de gloria, toda aflicción, todo lo que pasemos es insignificante. Y esa es nuestra esperanza, que en algún día, en algún momento, en ese momento perfecto de Adonai, lo veamos y estemos en su presencia. Y en relación a esto de ver las cosas que son que no son como si fuesen, em, en el versículo 24 y 26 de Hebreos 11, dice, por la fe, por la emuná, Moshe, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Shaul en sus cartas nos enseña a mirar la recompensa, que la recompensa en Timoteo de esa carrera, de esa buena batalla, nos dice que es esa corona de gloria. Y nosotros tenemos que decidir si quedarnos siendo como la hija de Faraón, continuar en el mundo con los placeres, con los tesoros que se desvanecerán, que se corrompen, o mirar las cosas de Adonai, que son invisibles a los ojos humanos, pero que es lo único que importa, lo único que no es vanidad. Dice en Hebreos 11:27 que Moshe puso su mirada no solamente en lo invisible, sino en el invisible. Porque dice, por la emuná salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Es importante esto de ver en general todas las cosas invisibles, todo lo oculto, porque recordemos que a Adonai también se le llama como el Olam, el oculto. Y nosotros, aunque no lo vemos como las otras naciones que veían a sus ídolos,
aunque no lo vemos, lo podemos ver en, como decíamos en la canción, ver en nuestra vida, obrar, y que nada, ninguna aflicción, ningún problema, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Y cada tribulación, concluyendo con esto, tiene un propósito. Tiene un propósito porque la palabra nos dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. ¿Y cuál es ese propósito? Muchas veces ese propósito es que somos moldeados, somos puestos en el horno de la aflicción y somos probados y somos moldeados por el buen alfarero para poder cada día reflejar más su gloria, como dice la palabra, de gloria en gloria, transformados como por el Espíritu, como por el Ruach HaKodesh. Amén. Amén, amén. Amén. Podemos ver que Moshe fue un hombre que fue escogido por Elohim, ¿no es cierto? Y podemos ver antes de que empiece el capítulo 3 que Moshe, mientras fue saliendo, cuando se fue de Egipto por esa lucha, ¿no es cierto? De ver a su pueblo, a su hermano, que lo hayan maltratado y que ver esa injusticia haya cometido un asesinato, ¿no es cierto? Que para Elohim sabemos que eso está mal y él se sintió culpable y se fue de Egipto, se fue a la deriva, él no quiso estar, porque tuvo temor aparte de que tener una represalia por el faraón, ¿no es cierto? Y, y él se fue. Y mientras él se fue a, a ver dónde Elohim lo enviaba, ¿no es cierto? Y acá dice la palabra eh, que él se fue a Madián. Y estaba leyendo en el versículo, capítulo 2 versículo 18, que dice, a retomar a lo que de sus padres Reuel, y él les preguntó, ¿por qué hoy regresaron tan pronto? Y dice, y ellas respondieron, y un hombre egipcio nos salvó de los pastores, además sacó agua para nosotras y dio a beber al rebaño, y dijo a su hija, ¿y de dónde está? ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué abandonaron al hombre? Llámenlo para que él venga y coma pan. Moshe aceptó quedarse con él y él le dio a Moshe, a su hija Sífora, y ella tuvo un hijo y y Moshe lo llamó Gersón, significado extranjero he sido en tierra extranjera. Acá podemos ver una similitud también que hubo, que le dio de beber él, ¿no es cierto? Y le dio por hija. Vemos como que hay también una similitud entre lo que sucedió con Isaac, ¿no es cierto? Y también Isaac sabemos que también representa a Yeshua cuando Yeshua también dio de beber. Podemos ver esas similitudes. Y en el versículo 23 dice, del capítulo 2 dice, después de muchos días, el faraón murió en Egipto y los israelitas gemían a causa de la esclavitud, clamaban, y el grito de ellos por el trabajo a que estaban sometidos llegó a oídos de Elohim.
y Elohim escuchó su lamento. Entonces Elohim se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Elohim vio a los israelitas que estaban en sufrimiento y se interesó por ellos. Vemos que siempre Elohim al pueblo lo tiene y lo mira, no le saca los ojos de vista. Y podemos ver que él se acordó del pacto que había hecho con Abraham, que iba a ser padre de multitudes y que sus hijos iban a ser de bendición, que iban a ser santos, iban a ser puros delante de Elohim. Y vemos que acá Elohim se interesó por ellos. Y en el capítulo 3 podemos ver que Elohim hace un pacto, entra con un pacto con Moshe en una zarza ardiente. Dice, la Elias 4 dice, Moshe cuidaba las ovejas de su suegro Jetrom, que acá dice Itro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño lejos por el desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim, que ese monte se llama el monte Sinaí. Allí el ángel de Yuhet-Bathei se presentó en una llama de fuego en medio de una zarza. Miró y advirtió que la zarza ardiente en el fuego, y no obstante la zarza no se consumía. Y dijo Moshe, me acercaré para contemplar este gran fenómeno, que acá está expresado así, en la otra Biblia no dice fenómeno. Porque la zarza no se consumió. Y Yuhet-Bathei vio que Moshe se acercaba para contemplarla. Lo llamó Elohim desde la zarza así, Moshe, Moshe. Y él respondió, aquí estoy. Y dijo él, no te acerques, descálzate, pues el lugar en que te encuentras es tierra sagrada, es tierra santa. Y agregó, yo soy Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe se cubrió la cara porque temió mirar a Elohim cara a cara. Dijo Yuhet-Bathei, en efecto, vi el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, escuché el clamor por culpa de sus capataces y sé muy bien de sus pedazamientos. Y por eso he descendido para salvar del poder de los egipcios, para hacerlos emigrar a aquella tierra, hacia una tierra buena y amplia, tierra que fluya leche y miel. Al lugar donde el pueblo, donde habite el pueblo, donde dice los Kenaní, los Hití, los Emoritas, el Frisita, el Jibita. Bueno, acá están nombres en hebreo, ¿no? Nos dice los jebuseos y todo como lo conocemos nosotros. Y ahora mira, y él gritó de los israelitas, llegó hasta mí, y también vi la crueldad que los egipcios los oprimían. Por tanto, ponte en camino y te enviaré ante Faraón. Saca mi pueblo de Israel de Egipto. Y dijo Moshe a Elohim, ¿y quién soy yo para representarme ante Faraón y sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y él respondió, pues yo estaré contigo. Y esto será tu señal
de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirás a Elohim en este monte. Podemos ver que tuvo una palabra bastante fuerte de parte de Elohim y tuvo un temor de por qué él tenía que ser escogido para poder sacar al pueblo. Pero él fue escogido desde el vientre de su madre para poder sacar a ese pueblo de Egipto. Podemos saber que él, cuando fue enviado por su madre en esa canasta que fue hacia ese río, que fue al palacio de Faraón, y cuando lo agarraron a él, pudieron ver que él era hebreo, y ellos lo tuvieron sabiendo que era un hebreo, porque él estaba circuncidado, no era un niño de egipcio, sabían que era un niño hebreo. Y eso es que el poder de Elohim estaba en él, porque él fue escogido como el liberador, ¿no es cierto?, de ese pueblo. Ya de ese punto, él fue consagrado, y porque sabemos que él es una similitud de Yeshua, es el liberador de esa tribulación. Y sí, sigo. Y vemos que la zarza se representó para que llamar la atención, para que pueda Elohim hablarle. Y esa zarza, sabemos lo que es una zarza. Una zarza es como una bola de paja, de pastos, que vuela y gira, que acá nosotros las podemos ver en este lugar porque es medio, es un campo y es desierto acá porque esto es arena, y es como un arbusto que se rompe, se seca, y es un arbusto que pincha. Y si lo querés tocar, no lo puedes tocar, y si lo prendés fuego, se consume instantáneamente. Y él le llamó la atención porque esa zarza era una zarza ardiente, tenía fuego y no se quemaba. Y esa zarza fue utilizada por Elohim para llamar la atención de Moshe para que él se acerque. Pero hay algo que también Elohim tuvo, porque sabemos que ese monte, el monte Sinaí, tiene muchas representaciones para el pueblo de Israel. Y que en ese lugar él le dice: sácate tus zapatos, porque estás pisando tierra santa. Y podemos saber que él respetó, escuchó y escuchó la voz de Elohim. Él pudo hablar con Elohim cara a cara. Es algo que Elohim con sus hijos, ¿no es cierto?, con los hijos de él que tuvo escogido, que fueron escogidos para él, siempre les habló cara a cara. Y podemos ver que el temor de él fue cubrirse por respeto a Elohim. Escuchó, aunque él tenía temor, él igual se presentó delante de Elohim y fue delante de Faraón. Amén. Y cuando él le dice a Elohim, ¿en nombre de quién voy a ir? ¿Ante quién voy a decir que represento? Y Adonai le dice 4 letras: la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Él le dice: Eye, Asher, Eye. Seré el que seré. Lo conocíamos tal vez algunos antes en el cristianismo como yo soy el que soy. Pero en realidad en hebreo es seré el que seré. O sea, por siempre Él es. Él es nuestro todo. Él es el todo. Él es el único Elohim. Entonces,
Moshe se tenía que presentar ante el faraón diciendo, yo vengo en nombre de Elés, Eyé, Eyé, Ayer, Eyé. Y esta palabra Eyé, que como les digo, está representada con, como lo vemos muchas veces, con Yud-Het, Bab-Het, es una palabra que significa ser, estar, existir, y tiene que ver con el llegar a ser lo completo. Es interesante porque esto nos habla que Elohim existe por sí mismo. Él es. Y Él es la fuente de todo. Y es la fuente de toda la creación. Podemos ver que a través de esta zarza ardiente, donde el ángel de Yud-Het-Vah-Hei se presenta, que es Yeshua, él es el que le habla y le dice, no es que a través de la zarza venía una vocecita ahí, no, estaba Yeshua, ¿sí? Estaba Yeshua como el ángel de Yud-Het-Vah-Hei, y la palabra le dijo, ¿sí? ¿Quién es la palabra? Yeshua. El ángel de Yud-Het-Vah-Hei le dijo, quítate el calzado porque estás en tierra santa. Y allí le empieza a encomendar este llamado. Es importante ver que Moisés estaba en una situación bastante en proceso de restauración. Perdón, hermanos. No sé, fíjate si lo podés cortar. Perdón, ¿eh? ¿Llegás? Entonces podemos ver que Moisés le dice al faraón, cuando se presenta, que viene en el nombre de Yud-Het-Vah-Hei. Perdón, hermanos, ¿eh? Disculpen. Entonces, vemos en la siguiente aliá. Con respecto al nombre, vamos a estarlo viendo en el grupo de discipulado, vamos a estar viendo bien el nombre, ¿sí? El nombre de Adonai, el nombre de Yeshua, los nombres, cómo tiene que ser llamado Adonai. Eso lo vamos a ver más en profundidad en las clases de discipulado. Igualmente, si tienen alguna duda ahora, en un ratito, ¿sí? Con la ayuda del Padre, vamos a sacarla, ¿sí? Entonces, podemos ver que se le da una vara a Moisés y esa vara se convierte en serpiente como señal del poder de Elohim. Y es interesante porque luego le da otra señal el Padre, que es meter su mano en el pecho y que salga, o sea, salía, cuando él saca la mano, sale con lepra, ¿sí? Con sará, que es con un estilo de lepra, ¿sí? Y luego vuelve a meter la mano y sacarla y está sano. Todas estas son señales que por una cuestión de tipo no puedo explicar mucho, pero tienen que ver con Yeshua, tienen que ver con lo que él habló, el no creerle a Adonai, el refutar y decir, pero ¿cómo yo voy a ir? ¿En nombre de quién? Yo no puedo hablar, que hable mi hermano. Bueno, ustedes conocen ese diálogo, ¿no? Que en un momento Adonai le dice, pero yo creé la boca, yo creé el oído, no voy a poder enviarte. Moshe, algunos dicen que era
tartamudo, que tenía problemas del habla, entonces tenía una baja autoestima bastante interesante, más todo lo que había pasado, él estaba en un proceso de restauración y de sanidad. Entonces, él, imagínense, Yeshua mismo presentándose y él refutándole a Yeshua, no puedo, no puedo, no voy a poder. Bueno, hasta 5 veces, o sea, tenía una pobre, una súper baja autoestima mal. Pero lo que hace Yeshua es restaurar, ¿no? Y le dice la misericordia de Adonai, ¿no? Porque le dice, bueno, va a hablar tu hermano, tú vas a ser como Elohim y tu hermano va a ser la boca, ¿sí? Pero era un doble trabajo, ¿no? Me imagino, porque Moisés tenía que recibir el mensaje de Adonai y bueno, como profeta, ¿no? O sea, transmitírselo al hermano y Aarón transmitírselo al faraón. Qué difícil, ¿no? O sea, traspasar un mensaje directamente de Adonai y que sea fidedigno, ¿no? Que sea fiel, ¿sí? Que no sea en palabras añadidas de Aarón, sino que tenía que ser tal cual como había bajado el alineamiento. Si no, era algo que era profanación, ¿sí? Y era adulterada la palabra. Entonces, podemos ver cómo Adonai lo envía. En cuanto al hecho de la vara con la serpiente, es interesante porque se acuerdan que Adonai le manda a hacer una serpiente de bronce a Moisés. La serpiente, luego esa serpiente de bronce tuvo que ver también con el mirar a Yeshua. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, así como esa serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que sean sanados, todo aquel que vea levantarse el Hijo del Hombre hacia esa cruz, todos los que veamos hacia ahí, vamos a ser sanados, vamos a ser sanados y libertados. Y, y otras señales, y ahí comienza todo el proceso que Adonai quiere hacer en Egipto. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos al versículo, capítulo 5, versículo 1. Dice que Adonai le dijo, luego Moshe y Aarón fueron a decirle a Faraón, así dice Adonai, deja salir a mi pueblo para que me celebren en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es ese Elohim para que yo le obedezca y deje salir a Israel? No conozco a ese Elohim ni tampoco dejaré salir al pueblo de Israel. Entonces ellos replicaron, el Elohim de los hebreos se nos ha presentado, así que iremos al desierto a una distancia de viaje de 3 días y ofreceremos sacrificios a Adonai, nuestro Elohim, para evitar que nos provoque la muerte con una peste o al filo de una espada. Pero el faraón fue categórico y Aarón, perdón, se me fue, me perdí. Sí. Entonces, en el versículo, vamos al versículo 5, dice, miren el pueblo, dice, ustedes pretenden que yo deje de servir en trabajos forzados. Y fíjense lo que hace Faraón, les exige luego más, les exige más trabajo forzado, les hace hacer más ladrillos, más esfuerzo, buscar más. Vemos aquí algo muy interesante porque Misraim, Egipto, significa el mundo. Faraón significa el príncipe de este mundo. El mundo entero está bajo él, maligno.
todo el sistema de este mundo fue entregado al príncipe de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. ¿Por quién? Por Adán. Sí, por Elohim, pero por Adán. Porque Adán era el señor, el príncipe de este mundo, que se le dio la orden de sojuzgarlo, de gobernarlo. Adán peca y queda destituido. Y en ese lugar entra Hasatán. Todos los gobiernos de este mundo, todo el sistema de este mundo, toda la sociedad está esclavizada ante este faraón. Como pueblo de Israel en Egipto, que representa al mundo, nosotros estamos, Adonai nos manda a comenzar un exilio, a comenzar a ir por el desierto, a celebrarle fiesta. ¿Y de qué fiesta se trataba? Se trataba de la fiesta de Shavuot, de la entrega de la Torá. Ellos iban a ir caminando hacia el Sinaí para hacerle fiesta a Adonai, entregar holocaustos, pero se refería a la fiesta de Shavuot. Algunos dicen Pesach, sí, por el tema de los linteles, pero cuando vemos que ellos iban a ir caminando y se le iba a ser entregada la Torá en el Sinaí. Ellos, claro, Pesach. Sí, sí, perdón, es verdad. Hay un versículo que dice Pesaj, es verdad, me rectifico, es Pesaj, es verdad. Disculpen, hermanos, es Pesaj. Entonces, Faraón lo que hace con nuestras vidas es querer esclavizarnos. Eso es a lo que quiero llegar. Justamente es verdad, Pesaj tiene que ver con la libertad. Y a través de la sangre del Cordero tenemos esa libertad. Ahora, qué interesante, porque cuando Faraón se entera que el pueblo quiere ser libre y salir, lo presiona más. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos esa opresión del sistema de este mundo que nos oprime? Y a veces nos oprime hasta sentir esa esclavitud. ¿Sí? Sí, Daniel. Amén. Sí, y en ese sentido, Mitzrayim viene de la palabra tzar en hebreo, que significa estrecho, angustia. Zagatz, angustia, problemas. Y de esa manera, cuando estamos oprimidos, es cuando el camino se va haciendo más estrecho. Y en el hebreo, cuando algo es estrecho, es de aflicción. Así, a los israelitas estuvieron en Mitzrayim, en la tierra de esa estrechez, en esa tierra de aflicción, y ellos fueron eh, puestos estrechos, ellos fueron afligidos, y de la misma manera nosotros somos afligidos y puestos estrechos en este mundo. Y como al inicio decía, eh, rápidamente voy a leer este versículo, como al inicio decía que la palabra dice em, que seremos perseguidos y que el pueblo de Adonai es perseguido. Yeshua en ese sentido, en Lucas 6, 22, 23 dice, o sea, ¿por qué tenemos que estar alegres cuando tenemos persecución? Y nos dice, dichosos son cuando los hombres les aborrecen, cuando les apartan de sí, les colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día
y salten de gozo, porque he aquí su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Y lo uno, por último, con un versículo de Isaías 53, el siervo sufriente, y él siendo profeta, como termina diciendo, que lo hacían con los profetas, y él siendo nuestro ejemplo más grande a seguir, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así también nosotros estaremos en este mundo, en Egipto, en esa estrechez, pero somos dichosos porque nuestra recompensa es grande en los cielos. Amén, amén, amén. Y acá podemos ver que ya al final de esta para allá, podemos ver en el versículo, capítulo 5, versículo 22, dice Moshe, se dirigió a Yuhel-Bajé diciendo, mi amo, ¿por qué haces el mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que vine ante Faraón, hablé en tu nombre el maltrato aún más a este pueblo, y tú no has salvado a tu pueblo. Y podemos ver que Yuhel-Bajé le habla y le dice a Moshe, ahora verás lo que le haré a Faraón, porque a través de mi mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dice Yuhel-Bajé, acá podemos ver que lo va a sacar al pueblo de Egipto en un momento que el pueblo no lo espera, en un momento que el pueblo está en un tiempo que está forzado, que está oprimido, y Yuhet Bathei, a escuchar la oración de Moshe, él le responde. Y lo saca ya de Egipto, sacándolos en ese momento fuera de la voluntad de ellos, porque ellos no estaban para salir, ni siquiera estaban preparados para salir. Ellos ni siquiera habían preparado comida, ni habían sacado sus cosas. Ellos en un momento crítico, que totalmente, eh, estaban totalmente fuera del lugar. Se está oscilando un minutito, ¿eh? En el momento que estaban ellos distraídos, ¿no es cierto? Porque ese momento no estaban preparados para salir. Ellos los tomó así de fuera en el momento de ellos de decir, podemos salir tranquilos, ya estamos preparados. Faraón dijo, bueno, ya está, váyanse tranquilos. No, no fue así. En el momento que Yuhet hizo lo último de ¿cómo era? De las plagas, fue la última plaga la que el faraón fue devastado de tocar el primogénito de cada uno de los que estaban fuera de la vista de Yuhet y estaban fuera de la mirada de él, porque vemos que pasó el ángel y arrebató a todos los primogénitos, excepto los hijos de Israel. Ellos fueron los escogidos porque tenían esa marca, la marca de la sangre, de
del Cordero de Pesaj. Y podemos ver que ese amor que tuvo los expulsó. Y bueno, seguimos la próxima para allá, que va a ser bastante entretenida, va a ser linda. Ahora pasamos a la Haftarah Shemot. Sí, Jeremías 1, del 1 al 2 y 3. Débora nos va a compartir la Haftará. Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra de Adonai que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Adonai a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Adonai, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Adonai: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Adonai. Y extendió Adonai su mano y tocó mi boca, y me dijo Adonai: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Adonai vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Adonai: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Adonai por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Adonai: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Adonai, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantada delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Adonai, para librarte. Jeremías 2. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel Adonai, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Adonai. Jeremías 1:7. Y me dijo Adonai: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aquí lo que nos dice es que no importa que seamos niños o jóvenes, porque haremos todo lo que diga Adonai,
Él nos dará la sabiduría para hacerlo, porque si no, no nos hubiera escogido. Aunque parezcamos que no podamos hacer lo que Adonai nos manda, que nos sintamos incapaces de hacerlo, Adonai sabe y nos escoge. ¿Y para qué nos escoge si somos incapaces? Para él glorificarse en medio nuestro. Éramos incapaces, pero Adonai nos dio esa capacidad. Para Adonai no hay nada imposible. Tenemos el ejemplo de David. Él era solo un niño, pero confió en Adonai. Él era incapaz de derrotar al gigante por su fuerza, pero confió en Adonai y Adonai se glorificó. Adonai es más grande que cualquier gigante que podamos enfrentar. Después sigue diciendo, y dirás todo lo que te mande. En Amós 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai, ¿quién no profetizará? Y en Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La voluntad de Adonai se hará de una forma u otra. Si su voluntad es que digamos lo que él diga que hablemos, nada se opondrá a ella. Será imposible evitar e ignorar. Cuando su ruaj se mueve en nosotros, él es en nosotros. Jeremías sigue diciendo en Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Adonai, para librarte. En Romanos 8:31 dice, si Elohim es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores por tener a Elohim, porque Él vence batallas. Suya es la victoria. No temeremos al enemigo, pues Adonai está con nosotros. Pelearán contra nosotros, mas no nos vencerán, porque Adonai está con nosotros para librarnos de todo mal. Pero hay veces que Adonai nos deja caer contra el enemigo. ¿Por qué es esto? En Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Los justos caen 7 veces, pero vuelven a levantarse. Los impíos no, ellos caen en el mal. Nosotros tenemos quien nos levante. ¿Y por qué Él nos deja caer? Nosotros somos humanos, cometemos errores y de los errores nosotros aprendemos. Lo permite para que aprendamos, para cada día ser más como Él. Él no nos deja caer para mal, sino para bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Segunda de Corintios 3:18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Adón, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Adón, que es el Ruach. Cuando nosotros caemos, Adonai nos levanta. Tenemos quien nos extienda su mano, quien nos guíe con su diestra. Mas los impíos caerán en el mal, pues no tienen quien les extienda su mano. En Salmos 145:14 dice, sostiene Adonai a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Adonai nos sostiene en cada momento. Él nos levanta, no nos dejará en el camino. Él extenderá su mano, su misericordia permanece para siempre. ¿Qué nos enseña esto? Que para Adonai no hay nada imposible. Joel 3:10. Diga al débil, fuerte soy. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Isaías 12:2. He aquí Elohim es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canción es Yah, y ha sido para mí por salvación. Él es nuestra salvación, fortaleza y canción. En él se alegrará nuestro corazón. Aunque parezca que seamos incapaces de hacer algo que Adonai nos pide, Él les dará la capacidad y se glorificará en medio de ustedes para que ustedes digan, en verdad Elohim vive en mí y me ha dado capacidad de hacer algo que era imposible para mí. Él en verdad es el Elohim de los imposibles, pues era incapaz solo Él para sorprendernos. Sigue diciendo en Jeremías 1:9, y extendió Adonai su mano y tocó mi boca, y me dijo Adonai, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Él puso sus palabras en nuestras bocas, somos nuevas personas. Él será en nosotros y nosotros seremos en Él. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Él nos ama y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y Él para siempre nos amará porque su amor es inagotable. Lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia permanece para siempre. Nunca acabará su bondad, su gesed para con nosotros sus siervos. ¿Hay otro que se compare a Él? No hubo, no hay ni habrá. Él es nuestro Padre, Él es el Todopoderoso. Cuando Adonai nos envía, no estamos solos, Él está con nosotros. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Débora. Amén. Qué bendición. Gracias. Hermoso, hermoso. Él es el que nos capacita. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a comenzar el tiempo con ustedes, hermanos. Ahí Débora Allí, pregunta, ¿qué Biblia utilizo? Esta es una Torá, la Torá Emet, que los nombres es difícil porque está todo en hebreo y lo usan mucho lo que es hebreo y judaico, no judío. Y es una Biblia de estudio. Acá podés ver. Escrita en hebreo. no se escucha. Escrita en hebreo. Está escrita en hebreo y está escrito en traducción con nombres que tenemos que aprenderlos también. Hay diferentes tipos de nombres que está expresada. No está literal como la que nosotros aprendemos, sino que está basada en palabras judías también. Entonces hay que saber leerla porque si no, no las van a entender. Esta Torá es bastante completa, sí. ¿Alguna duda, algo que quieran compartir con respecto a esto que hemos compartido hoy de la para allá? Pueden ahí levantar la mano. Así también en Cuba, si quieren compartir algo, levanten la mano. Sí, Eli lleva. Shalom. Shalom. Bueno, dos cosas para aplicarlas ahorita en nuestros tiempos, ¿no? En nuestra vida. La primera es de cómo cuando recogió la princesa la canasta con Moshe y su hermana le mandó a traer no sé cómo le dicen, la que lo iba a amamantar, era su mamá. Entonces estuvo con ella los primeros años hasta que lo destetó y después se lo llevó allá al palacio y lo educaron como príncipe. Aquí la reflexión que yo tengo es de que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos desde un principio, desde que están en el vientre, y ya después cuando los amamantamos, todo queda tan cimentado, tan firme, que aún, como dice la palabra, aun cuando sean grandes, ellos no se van a perder. En algún momento el Señor los va a traer, ¿no? O sea, queda ahí grabado en lo más profundo de su ser, de su cerebro. Hay una parte perdón, hay una parte en el cerebro, en la parte de atrás, hasta atrás, que hay un recuerdo de esa época que no se borra. Sí se puede esconder, pero no se borra. Entonces, no sé cómo se llama, pero pues es muy interesante. Entonces, es enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, desde antes de quitarles, por decir, la mamila o dejarlos de amamantar. Y la otra es de que muchas veces queremos tener cuando
oramos o cuando pedimos algo o cuando decimos, nosotros nos hacemos ideas y pensamos que Dios nos puede, que nos manda aquí o que nos dice. Entonces aquí dice que Moshe, aunque él quisiera cambiar o moverse o adelantar o irse, cuando el Señor te dice, es esto, es eso y eso lo tienes que entender y no actuar por nuestras propias fuerzas, sino es hacer las cosas como el Señor lo, lo, lo manda. Es que aquí lo tenía escrito. En vez de intentar averiguar acerca del fenómeno que trasciende, o sea, de que se nos dijo una palabra o algo y que empezamos ahí a imaginar o hacer, nuestra tarea consiste en comprender y dedicarse a concretar el excelso destino del suelo sobre el cual ya nos encontramos. O sea que eh, en lugar de estar pensando en 20 es enfocarnos en lo que el Señor nos ha dicho, buscar su guía, buscar su forma en cómo nos está hablando y nos está guiando, porque Él ya tiene trazado ese camino, Él ya tiene eh, escrito todo, ¿no? O sea, todo lo que tenemos que, para lo que nos fue dado la vida, para lo que nos fue dado su palabra y el mensaje que nos ha dado. Entonces, esas dos cosas es las que yo pude reflexionar ahorita. Amén, amén, amén. Gracias, Elisheva. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, David. ¿Se escucha? Sí, Yo tengo la costumbre siempre de estas para allá, compararlo con Yeshua. Trato de siempre llevarlas hacia él, o sea, y veo que Moisés era un libertador en esta tierra. Él los liberó de esa tierra de Egipto y comparándolo con Yeshua, él nos libra en una forma espiritual, ya no es terrenal, o sea, Yeshua no viene, él viene a traer el poder de resurrección. Él nos libra, nos saca de esa tierra, como sacó de Moisés, esa tierra de oscuridad, de miedo, de muerte, y él nos libra, nos da ese poder de resurrección porque antes de él todos dormían y después de él todos pueden resucitar para vida eterna. Yo creo que él ahora hizo que ese mar se mantenga abierto para siempre, para poder salir de este mundo, de esta matrix. Y él encontró y nos regaló la forma. Y todo por misericordia, porque no nos merecemos eso. O sea, él nos escogió a cada uno de nosotros en estos, nosotros que estamos en esta reunión, algo ha visto, algo que no se puede ver a simple vista, sino en el espíritu. Lo que, lo que veo que
que busquen de ese libertador que ya es espiritual, o sea, busquen el camino, busquen la forma, y Él nos prometió que nunca nos abandonaría, que Él ya encontró la forma de liberarnos y bueno, y como su pueblo pasó tantas dificultades hasta salir de Egipto, yo creo que vamos a pasar por esas mismas dificultades, pero eh, en todo Él nos protege y nos libra. Amén. Amén, amén. Eso no. Amén. Gracias, David. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Están callados algunos, ¿eh? ¿No? ¿Ninguna duda? Había un comentario que lo leí recién que dice, esa palabra la traía a mi mente esta mañana. Qué interesante. No sabía que es, en realidad, yo seré el que seré. Amén. Amén, Yadira. Yadira, ¿no? Amén. Amén. Así es. Bueno, Bueno, ¿alguno más quiere compartir? sí, no, No. Sí, muchas gracias, hermanos. Shalom a todos. La al- verdad que es de gran gozo y bendición, ¿verdad? Poder estar estudiando. Recordando esta parashá de Shemot, traía a mi mente como el proceso del pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba en esclavitud, pero veía una lista como mental que me recordaba cómo el pueblo de Israel ya, el Padre les había dado esa identidad de ser pueblo, pero que pasó un proceso, ¿no? De altas y bajas que tuvieron, y sobre todo que ya que son pueblo, el Padre lo que hace, ¿no? A través de portavoces que Él escoge, hay una liberación, ¿no? De esa esclavitud que estaba pasando el pueblo de Israel, y cómo al final, después me pongo a pensar, después de la liberación, entra el proceso de que ahora ya pueden celebrar, dice, las fiestas al Padre, ¿no? Con esa total gozo y libertad que de muchos años, ¿no? El pueblo de Israel vivía esclavo con Egipto, con Faraón y todo lo que, como comentaron mis hermanos, de lo que hay igual, ¿no? En relación con nuestra actualidad, que todo encaja, ¿no? Como el Padre nos da el ser pueblo, después nos libera, nos hace libres para que podamos verdaderamente y con todo amor guardar su Torah que Él nos la entrega, y es hermoso en ese punto que me puse a reflexionar y no lo había pensado de esta forma, como el proceso, ¿no? Hay un versículo que no lo recuerdo, pero justamente habla que el Padre iba a purificar los 2 días, y que se tenía que purificar 2 días el pueblo de Israel, y que al tercer día él iba a descender. Entonces me parece hermoso cómo el Padre nos trae eso a memoria, y justo así como, bueno, hablaban los hermanos eh, de lo que fue Moisés y también su hermano Aarón, que fue como igual el que le ayudó para que el pueblo entendiera, y tanto el faraón. También cuando leía mi hermanita Debbie acerca de la Haftará de Jeremías, eh, hay un capítulo, creo que ya es de bueno, es el 30 y algo, dice que Jeremías fue llevado a un pozo, que no querían escuchar el mensaje de las consecuencias del pecado que estaba viviendo el pueblo, y cómo quería desertar, ¿no? De su llamado Jeremías, y estaba igual así como que soportó maltratos y todo, y
como la comparación inclusive me recuerda como a Joseph de lo que veíamos la semana pasada. También Jeremías estaba en una cisterna y lo llamaron, de hecho, antes de que muriera, creo le dijeron que lo sacaran antes de que muriera. Y llevo solamente a un versículo que está en Mateo 28:20 que Yeshua nos asegura que Él nos dice que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y me pongo a pensar que como hijos del Eterno también somos sus enviados, somos esos embajadores, y que a pesar de todos los profetas que igual sufrieron y las personas que nos dice la Escritura, el Padre siempre a pesar de todo eso del proceso que han vivido, nos dice una esperanza de que estaré con ustedes y cómo el Padre envía su Ruach para tener esa confirmación en nosotros. Y pues es sorprendente cómo el Eterno tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Noah. Qué hermoso, qué hermoso. Es todo el proceso que el Padre nos hace transitar. Amén. Todo el proceso como pueblo, desde Misraim hasta llevarnos a celebrar su fiesta, ¿sí? Hermoso lo que Él hace, ¿no? Que Él siempre está con nosotros, en cualquier momento y lugar Él está, más allá de todo lo que nos pueda suceder o de la persecución que pueda haber. Él es fiel y Él nos va a acompañar todo el tiempo. Amén. Gracias, Noah. Amén, amén. Hermoso es estar en comunión, ¿no? Con nuestro Padre y poder expresar y ver lo que Él hace por nosotros, porque su amor por cada uno de nosotros es especial. No es que Él ve a todos igual, sino que Él ve a cada uno de nosotros y conoce cómo somos, conoce cada uno de nuestros, como se dice, cada cabello, ¿no es cierto? De nuestra cabeza. Y conoce nuestro ADN, conoce nuestras células, sabe cómo somos. Y a veces sabe si estamos realmente en su reino o no. Él conoce si Él hace todas las cosas, ¿no es cierto? Y Él conoce nuestras vidas. Entonces no nos podemos ocultar delante de Él. Tenemos que ser sinceros delante de Él. Hoy, como tantas veces estamos hablando con los hermanos, hoy fue expresar eso delante de una hermana. Conocer a Elohim es verdaderamente conocer a Él tal como es y Él nos conoce a nosotros, ¿no? Él expresar cada cosa y ver nuestra vida, podemos saber que ese had que hay entre el cuerpo, podemos estar unidos, no estar divididos, estar en comunión. Y eso es lo que Él quiere, que el cuerpo esté en comunión, que esté uno con otro y que estemos puros, santos delante de Él y siempre con cuentas cortas, no estar en, en un lado y el otro, ¿no es cierto? Estar siempre en comunión con Él. Y eso, estar en comunión con Él, es estar cara a cara con Él, como dice cuando se apareció a Moshe y estuvo cara a cara delante de Él, frente a frente, como se dice, o face to face, frente a frente, porque eso es la realidad. A veces podemos decir, hablar, estar haciendo algo que decimos que somos, pero realmente no lo somos. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, saber que la verdad es lo que tenemos que hacer. La verdad dice, nos hará libre. Bueno, eso es lo que tenemos que seguir, ese camino. Como Moshe fue valiente en seguir ese camino a sacar al pueblo. Al sacarlo al pueblo, tuvo relación con Elohim cara a cara y poder tener esa intimidad con él y creerle lo que él le dijo.
Y nosotros a veces en nuestras vidas tenemos que aprender a escucharlo, aprender a ver el camino y la verdad, que es lo que nos va a hacer libre y poder seguir ese camino. El camino de la rectitud, el camino de lo que a veces es difícil, pero lo difícil es fácil, porque seguimos el camino de Él. Y no es caminar en lugares endebles, sino caminar firmes, caminar en la roca, caminar cuando uno camina por el agua, que seguramente ahí en Córdoba lo podés hacer, David, caminar en las rocas, en el agua y no te caes, porque las rocas están firmes y podés caminar por las rocas y las rocas te sostienen. Y caminar firmes como Elohim es, ¿no es cierto? Un Dios de firmeza, un Dios recto, que así como dice, no se olvidó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tuvieron en intimidad, tuvieron esa cercanía de estar con Elohim, de estar cara a cara con Él. Y nosotros tenemos que seguir a eso, a seguir ese camino de la rectitud. No sé si se te va a parecer, ¿no es cierto? Pero por lo menos caminar frente a frente y en algún momento de nuestras vidas lo vamos a ver cara a cara y ver y estar en intimidad con Él. Amén. Aquí nos hace llegar Débora Mateo 5:48. En el lenguaje actual dice, ustedes deben ser perfectos como Elohim, su Padre que está en el cielo, es perfecto. Amén. Vamos a orar, sí, para concluir. No sé si alguien quiere decir algo más, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres fiel, Padre, y hoy tú nos has hablado. Tu palabra hoy nos ha nutrido, nos ha alimentado y nos ha unido, Padre, como ese cuerpo tuyo aquí en la tierra. Gracias por poder estar con nuestros hermanos, para poder compartir juntos en familia una vez más. Gracias, Padre, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas a cada hermana, a cada hermano y que tú nos hagas crecer cada día en la emuná. Que estas palabras, Padre, no queden solo en aprendizaje, sino que las podamos vivir, Padre, que las podamos aplicar a nuestra vida. Ayúdanos por medio de tu Ruach HaKodesh a que se plasmen en nuestro Ruach y podamos andar en ellas, Padre. Gracias, Abba. Gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, nos despedimos. Que el Eterno les bendiga. Fue un gusto, una alegría poder estar una vez más con cada uno de ustedes, con aquellos hermanos que se han unido, así como Vladimir. Bueno, voy a ir nombrando. Acá estamos viendo que cada miércoles se van sumando hermanos y estamos muy felices que el Padre está añadiendo aquí para compartir con ustedes. Así que a cada uno de ustedes los amamos, los bendecimos y seguimos en contacto, amén. Allí que el Eterno les bendiga y allí a los hermanos de Cuba también. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Shalom, Shalom. 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 Shalom a todos. Muchas bendiciones. En el WhatsApp, ¿quién